Estimados amigos, les habla Ricardo Silva y hoy les traigo un tutorial muy interesante acerca de la animación con Cinema 4D, en el cual le quiero mostrar un proceso simple e intuitivo. Lo primero que vamos a hacer entonces dentro de Cinema 4D es ir a nuestra lista de objetos y crear una esfera, el cual le voy a cambiar a 50 centímetros de radio. También voy a crear un objeto suelo. Y a este en la lista de objetos voy a duplicarlo para crear una pared. Entonces lo muevo a la posición que necesito y lo roto en el eje correspondiente. En este caso es el objeto de rotación B. Y vamos a obtener algo así como esto. Ya teniendo esto, entonces me voy a asegurar de que la esfera esté más o menos en el lugar de origen o inicio con el cual voy a empezar a hacer la animación. Mayormente voy a utilizar la vista frontal, así que voy a colocar unos objetos de cubo que me sirvan como guía. Simplemente los modifico de tal manera que los coloco un poquito escondidos para que no se vean en el momento de renderizar, pero que me sirvan de guía en el lado, en la vista frontal. La preparación que yo recomiendo es yéndose primero a la configuración del render y seleccionar el formato HD o el formato que ustedes creen que van a sacar la animación. Si van a utilizar el HD, asegúrense de que están seleccionando el formato correcto con la proporción y los píxeles correctos y adecuados. Voy a bloquear la proporción y voy a seleccionar 960 para tener 16:9 de proporción y renderizar eso al final. Más tarde el rango de fotogramas lo vamos a activar, así que en este momento lo dejamos como está. Otra parte que quiero cambiar es la cantidad de fotogramas que quiero utilizar. Entonces lo cambio aquí en la línea del tiempo y extiendo la duración. Como mencioné anteriormente, voy a utilizar la vista frontal y este tipo de animación es de que el balón va a rebotar en el piso un par de veces y pegar en la pared y luego se regrese en la dirección opuesta. Así que entonces lo más importante es colocarlo en su punto de origen en este momento y me voy a asegurar de que estas guías, estos cubos, estén localizados correctamente. Y también voy a deshabilitar la cuadrícula para poder verlos totalmente solos y vemos que me puede ayudar esto. Bueno, ya teniendo nuestra área de trabajo preparada, lo primero que tenemos que hacer es habilitar los fotogramas automáticos. Entonces también voy a habilitar o deshabilitar las partes que no quiero animar. En este caso solamente voy a utilizar la posición. Le aplico el primer fotograma y podemos ver que hemos creado un fotograma azul en el primer marco, que sería el marco número 0. Y ahora entonces me muevo a los 20 fotogramas adelante y muevo mi balón para crear automáticamente el primer fotograma. Es lineal en este momento y si muevo la línea del tiempo voy a ver que realmente existe una animación. Voy a crear otro fotograma más adelante donde va a rebotar y tocar el piso, así que lo coloco más o menos en esta área. Se crea automáticamente y para crear entonces la parte donde está en el aire, entonces me regreso como a la mitad entre estos dos fotogramas y muevo el balón en el momento que está en el aire y luego hago exactamente lo mismo para el siguiente rebote y entonces estoy tocando el piso en ese nuevamente. Regreso a la mitad otra vez y ajusto su posición y su altura. En este caso, pues la altura va a ser mínima. Y luego el siguiente rebote, en este creo que voy a tocar la pared y regresa. Entonces ya la próxima vez que toque el piso va a ser en la dirección opuesta. Entonces lo coloco en este momento aquí en esta área. Y en la parte de la mitad lo pongo precisamente cuando está tocando la pared, cuando está rebotando contra la pared y podemos ver que en efecto se está moviendo hacia la dirección opuesta de la que empezamos, ¿no?
El siguiente rebote también utilizo otros 20 fotogramas adelante, entonces va a rebotar menos y la distancia de altura va a ser menor. Y entonces perfectamente hago el último rebote, que sería el más pequeño de todos. Así que hago exactamente lo mismo. Lo único que hago es el cambio de la altura, ¿sí? Para posicionar mi balón exactamente donde quiero, más o menos aproximadamente. Ya el último fotograma sería cuando rueda el balón y llega a su final. Si reproduzco esta animación, podemos ver básicamente, esto es una especie de boceto de animación que me está ayudando como guía para empezar y crear mi animación final. Los ajustes que tenemos que darle a las curvas o a este boceto de animación que hemos hecho es deshabilitando los botones de autotangente y de ajustar cuando uno selecciona un fotograma. De esa manera podemos mover las manecillas que controlan la curvatura de las curvas de animación. Entonces, de esa manera estamos creando interactivamente y visualmente en nuestra vista frontal el movimiento, ¿no? La conducta de esas curvas de acuerdo a cada posición que le hemos dado. Entonces, cada vez que selecciono uno de estos fotogramas, deshabilito el autotangente y el ajustar, y lo hago fácilmente en el interfase y moviendo las manecillas. También para mover las manecillas estoy utilizando la tecla de mayúsculas o de Shift, dependiendo el teclado que ustedes tengan. Entonces puedo manipular cada manecilla independientemente de la otra, ¿no? Si usted es una de aquellas personas que ha hecho animación convencional, de pronto está familiarizado con ver las hojas de la animación anterior y posterior. Así que si le aplicamos una etiqueta a la esfera de mostrar, podemos habilitar en esta etiqueta, en la sección de fantasma, una especie de guía que nos puede mostrar los eventos o los fotogramas anteriores y posteriores. Esta etiqueta tiene ciertos parámetros que le pueden a uno ayudar a decidir cuántos fotogramas ya sea en la sección posterior o anterior de la animación, y saber exactamente cómo se está comportando el balón en este caso, de acuerdo a las siguientes y a las anteriores posiciones. Esta herramienta puede servir mucho a aquellas personas que están acostumbradas a hacer dibujos animados a lápiz de una manera convencional y van a entender perfectamente cómo se utiliza y cuál es el propósito. En la animación tenemos que poner mucha atención al detalle, y una de las cosas que uno tiene que hacer es reproducir la animación una y otra vez para poder empezar y ver y analizar y ver dónde es que está fallando o dónde se necesitan ajustes. Entonces, teniendo en cuenta que eso sucede, poco a poco vamos a ir editando no solo las posiciones, sino también el tiempo de los fotogramas, ¿no? Entonces, aquí de nuevo en la vista frontal estoy tratando de hacer ese tipo de ajustes. También en la vista de frontal podemos ver, si nos acercamos un poquito a la pantalla, podemos cambiar el tiempo en que los fotogramas ocurren y podemos observarlo ya sea con la etiqueta de mostrar o simplemente viendo la distancia que existe entre los puntitos que nos indican los fotogramas en la línea de la animación. Así podemos ver que cada vez que ajustamos la distancia en la línea del tiempo de nuestros fotogramas, entonces la distancia en cantidad de puntitos que existe entre un fotograma clave y otro fotograma clave, se disminuye la cantidad de puntos, y eso indica de que el desplazamiento del balón en esa área es mucho más amplio, o sea que la velocidad incrementa. Aquí nos puede ayudar mucho la cuadrícula, simplemente para posicionar ese elemento, esos fotogramas exactamente en el lugar que queremos y de una manera uniforme. Si usted se encuentra con una área que necesita algún cambio o alguna adición, etc., entonces pues examínela cuidadosamente y va a observar que le podemos agregar otro fotograma
un fotograma clave precisamente en esa área si es que se requiere ese tipo de cambio. Entonces nos vamos a la vista frontal para editar ese nuevo fotograma y así colocarlo donde nos puede solucionar el problema que hemos tenido. Ya que tenemos la posición ajustada, ahora es el momento preciso para animar la rotación. Así que entonces vamos y habilitamos la rotación solamente, creamos la rotación de inicio y lo que estoy planeando es crearle o darle rotación cada vez que toque el piso, cada vez que choque. Entonces simplemente cuando choque con el piso le estoy dando una rotación y me estoy fijando de que el marco clave de la rotación también sea o ocurra al mismo tiempo que la posición o el toque del balón con una de las superficies. Entonces ahora en esta área estoy haciendo o tratando de lograr una rotación en sentido opuesto, por lo que rebotó en la pared, pero yo estoy seguro que más tarde vamos a tener que ajustar esto de igual manera como lo hicimos en la posición. Y ahora entonces aquí necesito mover el balón hacia un poquito más hacia adelante, entonces utilizo los ejes globales en vez del eje de objeto para moverlo. Y reproducimos esto con el efecto de rotación y vemos que cada vez estamos llegando más a algo que queremos. Para poder ver un tipo de animación como estas, en este caso la animación es muy simple y básica, se puede ver aquí en la pantalla, pero hay situaciones en que las animaciones tienen muchos más elementos y renderizan lentamente, entonces es cuando se debe hacer un previo. Y entonces vamos y creamos un previo y seleccionamos el tamaño que queremos para renderizar. Al aceptar, entonces la computadora nos va a preparar un previo, el cual nos puede permitir verlo en tiempo real. El visor de imágenes lo reproducimos y entonces vemos que existen unos marcos, cada lugar, cada marco que está en color verde en la línea del tiempo es porque está cargando en la memoria y tan pronto carguen todos ellos podemos verlo en tiempo real y aquí es donde realmente uno puede ver los detalles correctos de cómo se comportaría nuestro balón y es recomendable hacer muchos de estos previos que sean necesarios para hacer las decisiones adecuadas. Bueno, ya es el momento de empezar y utilizar la ventana de tiempo. Esta es la primera vez que abrimos esta ventana y aquí podemos ver todos los fotogramas que corresponden a la animación que hemos creado visualmente en nuestra vista frontal. Al mover la línea del tiempo podemos ver entonces cómo corresponden este tipo de marcos de acuerdo a la línea del tiempo de la ventana, ¿no? Entonces todos los ajustes que queremos hacer los hacemos visualmente en la ventana frontal y la línea de tiempo sirve para ciertas otras cosas que nos pueden ayudar, que son muy útiles, por supuesto que sí. Entonces, ya que hemos abierto la línea del tiempo, entonces podemos hacer un ajuste precisamente en el fotograma final. Aquí le vamos a suavizar la llegada, entonces seleccionamos el tipo de marco que queremos y entonces vemos que hemos suavizado precisamente ese aterrizaje, esa llegada. Aquí en la línea del tiempo también podemos ver las curvas que también representan las curvas que tenemos en la vista frontal y hay ciertos canales que no se necesitan, los podemos entonces borrar. En este caso pues hemos borrado algunos y entonces estamos limpiando la animación y solamente quedamos con los parámetros que se necesitan ser animados. Entonces hemos básicamente creado un proyecto mucho más limpio. En nuestra ventana de la línea de tiempo la podemos colocar inclusive en el interfase si es que tiene usted una pantalla suficientemente grande y entonces aquí podemos inclusive acercarnos y modificar ciertas curvas. Aquí estamos modificando visualmente la llegada, el aterrizaje a la última marco. Entonces se puede hacer también visualmente y recomiendo que hagan esto de vez en cuando, simplemente para que vean cómo es que se traduce la modificación en la línea del tiempo de acuerdo a lo que estamos viendo en la vista frontal. Entonces es relativamente similar,
pero diferente al mismo tiempo, ¿no? Entonces es muy bueno que ustedes se familiaricen con ello simplemente para saber manejar la línea de tiempo. Entonces aquí podemos agregarle ciertos efectos de suavidad a los fotogramas, cosas que en la vista frontal no se podrían hacer tan fácilmente. Entonces cada una de estas ventanas tiene su función. En este caso estamos seleccionando un marco y podemos cambiarle el tiempo, o sea, el momento en que tiene que estar aquí con el tiempo de la clave, lo podemos cambiar en el interfase numéricamente. Aquí en la línea del tiempo también podemos ir y tratar de editar una curva. Entonces, si nos acercamos a ese fotograma, podemos entonces cambiar la posición, digamos, en este caso vertical, ¿sí?, o la conducta de esa curva de alguna manera. Pero vuelvo y repito que a mí en estos casos, en este ejemplo que estoy aquí mostrando, me parece más efectivo si uno se va a la vista frontal y hace los cambios interactivos aquí como lo estoy haciendo. La línea de tiempo nos ofrece otras ventajas y una de esas ventajas es que uno puede manipular el tiempo total de esta animación. La manera como se hace eso es que nos vamos entonces a ver los fotogramas y si uno selecciona uno de esos fotogramas, entonces estoy moviendo la rotación y la posición al mismo tiempo, el fotograma. También selecciona uno un grupo y lo podemos mover y así lograr entonces ese cambio. O seleccionar todos los fotogramas y por medio de un movimiento elástico podemos cambiar de 150 a 60, entonces la duración es mucho más rápida, ahora mucho más poca. Entonces estos cambios se pueden hacer rápidamente y muy fácilmente dentro de la línea del tiempo. Así que esa es la función y los beneficios de esta. En muchas ocasiones es muy importante aplicarle texturas a nuestra animación simplemente para ver con más precisión cómo se están comportando nuestros objetos. En este caso, de una vez le voy a aplicar la textura a nuestro fondo y al mismo tiempo le voy a dar su nombre correctamente y también le voy a aplicar una textura al balón para que cuando entonces reproduzcamos la animación, veamos de cierta manera cómo es que esa textura se está comportando y la podamos observar con cierto realismo. Puede que esta sea la textura final o no, pero aquí entonces uno puede observar precisamente las áreas problemáticas y donde ocurre una rotación que en el caso mío no está muy agradable a mi gusto y voy a tratar de continuar con modificaciones y en este momento pues por supuesto voy a continuar con ciertas modificaciones para mejorar esta animación. La animación es una tarea constante de ajustar hasta obtener algo con lo que uno esté satisfecho. Todo balón que salte sobre alguna superficie normalmente va a tener una deformación. En este caso, cada vez que toca el piso, yo creo y hemos visto en las animaciones convencionales de que el balón se va a reducir de tamaño y va a tener una flexión, o sea, va a cambiar de forma, de tamaño, y se va a poner un poco ovalada o en cierta manera se va a apachurrar y eso simplemente se hace para demostrar de que realmente está chocando. Una de las reglas para hacer este tipo de cambios es tratar de no mover la posición con los parámetros porque entonces se pierde los parámetros o los ajustes que le hemos dado. Entonces tenemos que mover la línea del tiempo o no utilizar los cambios en los parámetros y entonces vamos a ir visualmente como hicimos anteriormente. Entonces movemos nuestro balón fuera del área para poder tener ese fotograma y moverlo individualmente y de esa manera obtener, o mejor dicho, mantener los parámetros y los ajustes que le hemos aplicado anteriormente. En este momento estamos tratando de darle el efecto de deformación, entonces estamos concentrados más en los fotogramas claves de la escala y entonces en este caso estamos escalando en el eje Y
o sea, vertical en este caso, para crear ese efecto. Y creamos un fotograma antes de que toque el piso. En el caso de que usted necesite quitar o eliminar un fotograma, presione el botón de la mano derecha de su ratón y puede seleccionar los fotogramas que quiere para eliminarlos, ¿no? Entonces eliminamos el siguiente fotograma de igual manera, en la misma técnica, y así tenemos nuestra animación original. Para nuevamente entonces aplicarle fotogramas nuevos, entonces aquí aplicamos un fotograma para que mantenga el tamaño original y luego aquí en el eje Y le aplicamos el efecto de ovalado y entonces adelantamos 2 marcos más para mantener nuevamente la deformación original. Este efecto se puede aplicar de diferentes maneras, pero en este caso estoy tomando ventaja de la rotación que tengo en la animación. Si abro la línea de tiempo, puedo ahorrar trabajo en ciertos tipos de animaciones. Entonces voy a colocar aquí la línea de tiempo y me voy precisamente a ver los canales de la escala, a ver realmente cuáles son los que estoy utilizando y cuál no. Entonces aquí veo que estoy utilizando solamente el Y, entonces borro el canal Z y el canal X para entonces solamente quedarme con el Y. Y aquí donde voy a ver los fotogramas individuales, entonces fácilmente puedo identificarlos y los puedo seleccionar. Y entonces con la tecla de control podemos arrastrar estos 3 marcos idénticos y entonces ahora hemos duplicado esa animación aquí en esta área. Claro está que la hemos puesto en el lugar equivocado porque ahí arriba no es donde se deforma, entonces podemos inclusive mover esto a la línea del tiempo en la área que queremos y continuar con nuestra animación. Si estos fotogramas cayeron precisamente a nuestro beneficio, entonces los usamos. Si no, entonces tenemos que volver y nuevamente cada vez que estamos tocando el suelo o que el balón está tocando el suelo, entonces creamos nuevamente el mismo efecto de deformación como lo hicimos anteriormente. Entonces aquí le aplico un fotograma clave de 0.8 y luego un fotograma anterior lo pongo en su tamaño original y 2 marcos después vuelve a recuperar su forma original. Como les decía yo anteriormente, este interfase me parece bastante intuitivo y muy amigable. Por ejemplo, aquí en lo que es la línea del tiempo, que está incrustada dentro de la interfaz, puedo acercarme a cierta área de la animación y de esa manera ver los fotogramas que solamente aparecen precisamente en la pantalla y puedo decidir cuántos fotogramas ver. Está separando la cantidad de fotogramas que estoy viendo en la pantalla y de acuerdo al acercamiento que yo tengo en esta línea de tiempo. Entonces me evita la confusión precisamente en situaciones donde hay muchos más fotogramas o la animación es más compleja de la que yo estoy aquí trabajando, ¿no? Entonces aquí nos vamos a preparar, ya que estamos cerca del final, a renderizar. Nos vamos a la configuración del render y me aseguro de que le coloco el nombre a la película que le voy a obtener. También selecciono el formato que en este caso voy a utilizar una película QuickTime y las opciones recomiendo que utilicen animación, pero en este caso voy a utilizar algo de baja calidad, el H264 y una calidad más baja que la normal. También voy a seleccionar el anti-alias y me voy a asegurar de que utilizo el mejorado, que es el básico. Y por último, voy a aplicarle un efecto de desenfoque, en el cual existen 2 opciones. La primera es el desenfoque de la escena completa, pero este tiene diferentes pases para utilizar un desenfoque global, ¿no? Entonces eso significa que va a renderizar 16 marcos para crear el desenfoque de un solo marco, lo cual resulta en algo
muy efectivo, muy bonito, pero se tarda demasiado en el renderizado. Entonces, ese no recomiendo, recomiendo que utilicen el siguiente, que es el desenfoque de movimiento vectorial. Y este básicamente toma el movimiento de nuestra esfera y nos lo reproduce en vez de toda la escena. En este caso voy a quitar aquí el fotograma automático para reducirle las muestras de 64 a 32. Estoy reduciendo la calidad de eso, pero vamos a ver que entonces si vamos aquí a la esfera y le aplico entonces una etiqueta que se llama desenfoque de movimiento y lo voy a dejar en sus valores por defecto para que entonces cuando renderice nos dé ese efecto. Y ahora, entonces, para renderizar, me voy nuevamente a la configuración del render y me aseguro de que tenga el nombre y el formato que hemos puesto en la sección anterior. También tengo aquí el desenfoque y lo último que hay que hacer es básicamente irme aquí a la etiqueta de salida para seleccionar la cantidad de fotogramas que quiero y voy a utilizar todos los fotogramas porque es toda la animación y entonces ya estoy listo y empiezo a renderizar presionando el botón de en medio y me aparece el visor de imágenes que renderiza bastante rápido en este ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la animación entonces ya quedó lista y por supuesto que necesita muchos cambios, pero esto lo hicimos casi en una media hora, así que entonces si usted tiene más tiempo, haga todos los ajustes necesarios y movimientos y conductas de la esfera. Ya con esto me despido y espero que entonces este tutorial sea de beneficio para algunos de ustedes y hasta la próxima.